Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. GM anuncia inversión en uno de los rivales más importantes de Tesla. La compañía adquirirá el 11% del capital social de Nikola, una empresa dedicada al desarrollo de camiones con motores eléctricos y con base en hidrógeno. La automotriz estadounidense, dirigida por Mary Barra, suministrará servicios para camiones eléctricos y diseñará, homologará, validará y fabricará las baterías para los vehículos de Nikola Badger. Luego de que se reveló la noticia, las acciones de la firma de camionetas eléctricas tuvieron un avance de 48.97% y su valuación llegó a los $18.775 millones. Los vehículos de Nikola, en conjunto con los de otra compañía llamada Rivian, que es apoyada por Amazon, han sido señaladas como la competencia más importante para la Cybertruck de Tesla, cuyas acciones tuvieron una caída de 16.42%. Mundo de Negocios Baker Tilly. La entrevista empresarial. Son las 6 de la mañana con 30 minutos y me da mucho gusto saludar esta mañana a Adrián Bueno, socio legal y prevención de lavado de dinero de Baker Tilly, y Eduardo Marroquín, socio de impuestos internacionales. Evidentemente el tema de hoy sin duda tiene que ver con el paquete económico 2021. Y bueno, pues comienzo contigo, Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo ves? ¿Se cumple la promesa de no incrementar impuestos que tanto ha planteado el presidente y que ayer incluso reiteró el propio secretario de Hacienda? Buenos días, Rodrigo. Buenos días a tu auditorio. Efectivamente, sí, se cumplió la promesa. No hay un aumento o un incremento en los impuestos. Sin embargo, los indicadores que están estimando para el ejercicio 2021, pues se estima un crecimiento del PIB del 4.6%, un precio del petróleo de $42.1 por barril, una inflación del 3%, un tipo de cambio que va a oscilar entre 22.1 y 21.9%, y una tasa de interés del 4%, Rodrigo. Sí, se ve realmente muy optimista, ¿no? Un crecimiento de 4.6% ayer que revisaba, pues prácticamente no lo ve nadie. Solo Oxford Economics coincide en que la contracción sería este año, como lo plantea la Secretaría de Hacienda, de 8.5%, y el próximo año un crecimiento superior al 4.6%, pero estamos hablando de 25 casas de análisis, solo una estaría coincidiendo con la Secretaría de Hacienda. Se antoja demasiado optimistas estas proyecciones que están haciendo, y en materia petrolera también, que tiene que ver con pues prácticamente el 17% del presupuesto en cuanto a los ingresos que tiene el gobierno. Por otro lado, Eduardo, ¿cómo se ve la recaudación? Evidentemente está contemplando la Secretaría de Hacienda una disminución. Sin embargo, ¿crees que es realista, digamos, lo que están planteando en términos de la disminución de la recaudación? Rodrigo, sí, efectivamente, si comparamos las cifras con las cuales se cerró o se estima cerrar ya el 2020, se estima recaudar ya por lo que queda del último trimestre prácticamente del año cuatrimestre, 5.7 billones de pesos, y se está estimando que para 2021 se recaude 5.5 billones de pesos. Eso da un diferencial, Rodrigo, de 3% hacia abajo, y se debe precisamente a lo que comentas, a la contracción económica que estamos viviendo. Se espera que para el siguiente año se empiece con la recuperación económica. Sin duda alguna, pues esto es lo que está afectando para la cifra estimada en la recaudación del año que viene, ¿no? Sí, y digamos, a mí me llama la atención porque finalmente lo que vamos a observar en una crisis del tamaño de esta, digamos, la primera mitad por lo menos ya sabemos que la economía se contrajo 10.4%, se anticipa que estaríamos cayendo hay quien piensa que hasta 11, 12, pero pensemos que no va a haber reconfinamiento, pues en un buen escenario estamos hablando de una contracción de entre 9 y 9.5%, y esto implica dos cosas: una, menor consumo, es decir, menor recaudación por IVA, y dos, muchas empresas que simplemente no pudieron, sin medidas contracíclicas, es decir, sin prórrogas fiscales, etcétera, pues no habrán podido superar la crisis, y pues evidentemente van a pagar menos impuestos, o las que hayan sobrevivido pues no están en condiciones, digamos, 2019, y eso nos plantea un reto formidable. Y Adrián, qué gusto saludarte, preguntarte, ¿cuáles dirías que son los aspectos más destacables en materia de fiscalización?
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenos días también a ti y a todo tu auditorio. Pues la realidad es que vemos claramente en este paquete económico presentado, sobre todo ya viendo en la parte de la miscelánea fiscal, que pues la mayoría de las propuestas de reforma emitidas por el Ejecutivo están centradas en específico en el Código Fiscal de la Federación. Ello nos lleva precisamente, respondiendo a la pregunta, a que el enfoque toral de esta propuesta es eficientar también los procesos de recaudación, es decir, dar mucho más facilidad y mucho más fortaleza a la autoridad fiscal para poder pues ejercer actos de fiscalización en contra de los contribuyentes, ¿no? La realidad es que pues sabemos que el contribuyente tiene obligación de cumplir de forma correcta con sus obligaciones, entonces, como en alusión a lo que comentaba también ya Eduardo, si bien, pues bueno, se espera una caída en la parte de recaudación derivada del consumo, por ejemplo, pues bueno, mucho del foco va a estar en la revisión de los ejercicios anteriores y pues eso nos va a llevar a, pues bueno, que se eficientice esta parte de los actos de fiscalización de las autoridades. Adrián, justo observamos a varios grandes contribuyentes que hicieron pagos extraordinarios, varias compañías. El presidente había dicho que había varias empresas, tienen cuentos por cobrar por 50,000 millones de pesos, que en el contexto del presupuesto planteado pues no parece mucho en términos de compensar esto, pero esto que mencionas, ¿cuál será el ambiente que estarán viviendo las empresas en 2021 en materia de fiscalización? ¿Consideras que va a ser pues todavía más intenso de lo que hemos observado en 2020? Desde mi perspectiva, sí, creo que justo estos elementos que te comentaba en las propuestas de reforma, al menos a nivel ahorita de inicio de discusión, que es lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de estos meses, está pues centrado en foco de eficientar esta parte de pues facultades de comprobación. Insisto, si vemos estas propuestas de reforma en el Código Fiscal, sin entrar a detalle, nada más para que nos demos una idea, son más de 40 propuestas de modificaciones al código, ¿no? Entonces eso nos lleva precisamente a esta parte de pues mayor posibilidad de la autoridad para revisar, ser más eficientes, ser más rápidos. Incluyen dentro de las propuestas de reforma aspectos muy relevantes e interesantes incluso, como son el uso de mayores herramientas tecnológicas también para eficientar esta posible recaudación derivado de pues un mayor también acercamiento y comunicación de forma directa con los contribuyentes. Entonces, claramente podemos esperar mucho más revisiones más rápidas, más eficientes, más directas hacia el contribuyente. Son revisiones ya prácticamente en tiempo real, lo que nos lleva pues a tener que generar, como siempre lo hemos dicho en Baker Tilly, pues un estándar de cumplimiento muy relevante dentro de la organización. Eso para mí va a ser la clave para poder afrontar estas revisiones en 2021. Por supuesto. Eduardo, desde esa óptica, ¿cómo anticipas, digamos, que será la vida económica de muchas empresas, sobre todo porque algunas de ellas pues van a estar tratando de salir de la crisis? Se anticipa que la salida de la crisis en México sea muy larga, sobre todo porque a diferencia de otros países que puedan tener una UV robusta en términos de que aplicaron medidas contracíclicas, es decir, permitir que se erosione lo menos posible el aparato productivo, no va a ser necesariamente el caso en México, y eso pues plantea empresas con menores ingresos en el caso de las que habrán sobrevivido. Sobre todo pienso mucho en las pequeñas y micro, que son las más susceptibles, porque parecería que las grandes pues ahí seguirán, pero pues en condiciones bien distintas. Y en ese sentido pues se antoja paradójico, ¿no? Una hacienda pública que quiere cobrar más y unas empresas que pues no necesariamente están en esas condiciones. ¿Cuál es tu óptica con respecto justamente al entorno fiscal que van a vivir las compañías? Sí, Rodrigo, complicado sin duda alguna por las variables económicas que atinadamente apuntaste. También acabe mencionar que hacia una serie de entrevistas que se han dado a lo largo de esta oportunidad que tenemos de platicar contigo, nuestro socio director Manuel Aguilar mencionaba que era importante desde hace 3 meses ir planeando cómo poder paliar esta crisis económica para el año 2020, por supuesto para 2021, y eso implica más bien todavía, se está en tiempo de hacer un análisis respecto de cómo se va a cerrar el ejercicio 2020 para planear correctamente el año 2021.
A manera de ejemplo, muchas empresas este año, Rodrigo, pues para no financiar en exceso su impuesto sobre la renta anual en el año 2020, pues solicitaron la reducción, por ejemplo, de pagos provisionales y han sido muy cautos para el destino de las inversiones, o si llegan a tener un pequeño excedente de efectivo, pues se está invirtiendo en préstamos hacia partes relacionadas para generar algún interés, ¿no? Entonces es importante llevar a cabo todo este tipo de estrategia de planeación. Sin duda alguna, para el 2021 será estrictamente necesario reevaluar. Tenemos este último cuatrimestre de 2020 para reevaluar y pensar en hacia dónde se van a dirigir los esfuerzos para reinvertir los excedentes económicos que existan, y en su caso, si no hay flujo de efectivo, buscar alternativas que permitan generar ahorro en el pago de los impuestos, aplicando mecánicas o alternativas que la misma ley otorga a los contribuyentes, precisamente como un beneficio o una manera de paliar esta difícil situación que estamos viviendo actualmente, Rodrigo. Sin duda. Tengo que hacer un corte. Les invito a que se mantengan en la línea. Nos pueden ver, por cierto, en video, en imagen multicast. Nos pueden ver a los tres. Invitarlos a que lo hagan. Hago un corte. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Esta mañana estoy platicando con Adrián Bueno, socio legal y prevención del lavado de dinero de Baker Tilly, y Eduardo Marroquín, socio de Impuestos Internacionales. Evidentemente estamos hablando del presupuesto y el entorno fiscal que enfrentan las empresas. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Mulan, la película más reciente de The Walt Disney Company, una nueva versión de su filme animado de 1998, está siendo fuertemente criticada por haber sido rodada en partes de China, donde el gobierno es acusado de cometer abusos contra los derechos humanos. Los créditos finales del largometraje agradecen a una agencia de seguridad del gobierno en la provincia de Xinjiang, en donde se estima que 1 millón de musulmanes han sido detenidos injustificadamente. Este no es el primer escándalo al que se enfrenta la película. Hace unas semanas, la protagonista Liu Yifei fue criticada por apoyar a la policía de Hong Kong, que ha sido señalada por sus actos de violencia en contra de manifestantes a lo largo de los últimos meses. En un año marcado por la pandemia del COVID-19 y que retrasó los estrenos de muchas películas, Mulan se ha convertido en un estreno importante para Disney. 6 de la mañana con 45 minutos, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Estoy platicando esta mañana con Adrián Bueno, socio legal y prevención del lavado de dinero en Baker Tilly, y Eduardo Marroquín, socio de Impuestos Internacionales también en Baker Tilly. Adrián, ¿qué ocurre si no se cumplen los supuestos del presupuesto? ¿Qué se ha observado cuando quedan lejos, digamos, los supuestos y finalmente pues vienen los ajustes? Hola, gracias Rodrigo nuevamente. Pues bueno, la realidad es que aquí, digamos, parte de la discusión apenas inicia. La realidad es que pues, en el tema del presupuesto de egresos como tal, digamos, es facultad específica de la Cámara de Diputados su discusión y en su caso su aprobación, a diferencia de la ley de ingresos, la cual, pues bueno, tiene que ser aprobada tanto por Cámara de Diputados, que ahí pues también tendrán como fechas límites 20 de octubre y posteriormente por la Cámara de Senadores, que tiene como fecha límite para su aprobación el 31 de octubre. En el caso del presupuesto de egresos, bueno, pues se tiene hasta el 15 de noviembre para la aprobación por Cámara de Diputados de este presupuesto de egresos, ¿no? Claramente ahorita, pues bueno, iniciará esta discusión, como comentaba, pues para hacer los ajustes necesarios que se consideren relevantes, y bueno, pues poder lograr pues el cumplimiento de los objetivos en cuanto al presupuesto de egresos, obviamente pues también centrándonos en las modificaciones que se puedan dar derivado de los ingresos tanto tributarios como no tributarios en la ley de ingresos de la Federación.
Claro, y en este sentido, Eduardo, saber tu óptica sobre todo, pues de esto que ya mencionábamos, un presupuesto que parece muy optimista justamente con esta proyección de tener un crecimiento de 4.6%, que digamos sale del consenso por mucho de lo que uno puede ver en la encuesta que realiza el Banco de México o la que hace Citibanamex. En ese sentido, cuando hay un presupuesto así, que está susceptible a ajustes, sobre todo a la baja, ¿qué podemos esperar? Sí, Rodrigo, pues yo creo que aquí hay que partirlo en dos, ¿no? Primer punto, pues las compañías, ya lo decía hace un momento, tienen que planificar el cierre de este año para ver cómo van a paliar los problemas, o más bien cómo van a paliar para reiniciar con la recuperación el año que viene. Ese es el primer punto. El segundo, a mí me parece que con una propuesta de iniciativa fiscal como la que está hasta este momento y que bien comentó Adrián, todavía falta un proceso por el cual se tiene que aprobar, no es la definitiva. Sin embargo, pues observamos que hay muchos puntos donde la autoridad está haciendo ajustes para establecer medidas de control sobre todo y poder fiscalizar mejor a los contribuyentes. Justamente por esa razón, en la firma nos hemos preocupado por invertir y desarrollar aplicaciones, soluciones tecnológicas que precisamente nos ayuden o ayuden a nuestros clientes precisamente a documentar mejor las operaciones, a establecer criterios, políticas para efectos de estar preparados en dado caso que la autoridad fiscal pues ejerza alguna auditoría o facultades de comprobación. Por supuesto que se tienen, esto es una alerta roja para efectos de que se preocupen nuestros clientes, amigos, contribuyentes, en el sentido de prepararse para estar listos en el momento en que la autoridad llegue a ejercer algún ejercicio de facultades de comprobación, por lo que precisamente estoy comentando, ¿no? Y en este sentido, pues hemos desarrollado soluciones en la firma que buscan precisamente estar alertas, preparados para cualquier visita por parte de las autoridades fiscales, porque sin duda alguna, pues este es un eje central, eje toral de la reforma, que básicamente la autoridad busca establecer medidas de control para los contribuyentes, pues que actualmente están contribuyendo al gasto público. Sí, esto es clave. De hecho, lo conversaba justamente con Manuel Aguilar, el socio director de Baker Tilly, en función también de ver incluso oportunidades, ¿no? A veces hay cosas que no son tan visibles, que hay que tener visibles y que en un escenario complejo como el que estamos viviendo, de una enorme crisis en donde, como ya lo conversamos, pues habrá, digamos, un SAT muy activo. También habrá oportunidades y esas hay que tratar de hacerlas visibles y sobre todo aprovecharlas, entendiendo además, como ya lo decías Adrián, buscar las formas de incluso tener liquidez, etcétera. O sea, lo que quiero decir es que habrá zonas que no son tan visibles que se pueden encontrar y lograr eficiencias justamente fiscales. De acuerdo. Sí, la realidad, Rodrigo, como comentas, nosotros vemos este paquete económico, al menos desde la perspectiva de la miscelánea fiscal, pues muy congruente en este sentido con lo que se ha venido desarrollando, es decir, no esperemos cambios tributarios importantes en 2021, eso nos lleva a lo que comentábamos al inicio, ¿no? El cumplimiento fiscal derivado de un ejercicio mayor de auditorías nos lleva sin duda a un escenario donde pues como empresa, como contribuyente, tenemos que ser resilientes y tenemos que adoptar el uso de tecnologías. Ese es para mí también un punto toral. Si vemos esta propuesta de reforma en Código Fiscal, insiste mucho y va también en tendencia que la autoridad fiscal va a utilizar la tecnología. Entonces, como contribuyentes, tenemos nosotros también que adoptar estos medios tecnológicos, ya no verlo como una herramienta de lujo, sino como una necesidad. Y como comentaba Eduardo, en este sentido, bueno, pues en Baker Tilly estamos a la vanguardia en soluciones tecnológicas, hemos desarrollado aspectos pues que son al alcance de cualquier contribuyente para poder automatizar procesos, gestionar contratos de forma automática que nos permita pues llevar de la mano las operaciones con la documentación idónea para poder solventar una posible auditoría de las autoridades. En ese sentido, pues bueno, también de nuestra parte, reiterar nuestra mejor disposición para poder apoyar y no ver el problema, sino la solución en relación con todas estas modificaciones que estamos sufriendo. Pues un gusto hablar con ambos, les agradezco como siempre. ¿Dónde los pueden encontrar? Sí, Rodrigo, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, YouTube.
en Baker Tilly México, así como también en nuestra página de internet bakertilly.mx. Estamos a sus órdenes para cualquier duda, aclaración que requieran de nuestra parte. Recordar que somos especialistas integrales en materia fiscal, financiera, legal, prevención del lavado de dinero, etcétera. Tan necesario en estos tiempos. Les agradezco a ambos y por supuesto continuaremos esta conversación porque hay muchos ángulos, aspectos que todavía se irán digiriendo, que irán cambiando, como ya lo decían en términos de las fases que le toca al paquete económico 2021 y bueno, pues será un gusto seguirlo conversando. Les mando un abrazo. Igualmente Rodrigo, gracias. Saludos al auditorio. Gracias. Ahí escuchamos a Adrián Bueno, socio legal y de prevención de lavado de dinero en Baker Tilly, y Eduardo Marroquín, socio de impuestos internacionales en dicha firma. Mundo de Negocios Baker Tilly. Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. Y mire, bueno, uno de los aspectos que también ya vimos que Gustavo de Hoyos, ahora lo conversábamos, pues celebraba por un lado que no hubo nuevos impuestos, sí, y ya nos lo decía Adrián y Eduardo, se intensificarán obviamente las acciones para buscar una mayor recaudación. Eso, bueno, pues no cambia el panorama fiscal, pero sí intensifica, digamos, estas acciones. Pero del lado de gasto, estoy casi seguro que lo que veremos del Consejo Coordinador Empresarial, que necesita seguir siendo cordial, pues va a expresar, digamos, su esperanza fincada en los términos de la inversión, proyectos de infraestructura que están contemplados. Ayer veía, por ejemplo, se considera el Istmo, una cifra relativamente menor si la comparamos, por ejemplo, con el Tren Maya, etcétera. Pero acá también son claves las señales, porque se pueden celebrar todo tipo de acuerdos ahí en el Palacio Nacional y decir que vienen los planes de inversión en infraestructura en temas energéticos, etcétera. Pero lo cierto es que pues todo se da en la ejecución, y ayer ya hay una señal que puede resultar preocupante. Resulta que la licitación por el tramo 5 del Tren Maya se declaró desierta por parte del Fondo Nacional de Fomento Turístico, de Fonatur, que es la instancia encargada del proyecto, porque considera insolvente. La única oferta que se presentó fue la de BlackRock, que estaba contemplada pues una propuesta económica de 14.965 millones de pesos sin IVA, con una inversión total de 2.235 millones de pago por servicio anual por los 18 años que implicaba el contrato. El capital de riesgo sería de 3.314 millones de pesos, mientras que 11.650 millones de pesos correspondían al financiamiento. El consorcio, que estaba liderado por BlackRock, pues dijo, ayer me llegó el comunicado, decía: en 2017 BlackRock presentó conforme al marco legal una propuesta no solicitada con el fin de modernizar y hacer de la carretera Cancún-Tulum una vía más segura en beneficio de los habitantes. Recientemente, por solicitud de las autoridades mexicanas, obvio, la propuesta fue actualizada y ampliada con el objetivo de incluir las adecuaciones necesarias para habilitar la construcción del proyecto del Tren Maya. Esta, a su vez, se convirtió en la base de la licitación pública. Dice BlackRock: al igual que en otros proyectos, participamos en esta licitación conscientes de que nunca hay garantía de resultar ganadores. Respetamos el resultado de esta licitación abierta y transparente. Nos complace haber contribuido al desarrollo de un proyecto que beneficiará a las comunidades cercanas al principal destino turístico del país. Así que, bueno, pues digamos, desde la óptica del Tren Maya y desde la óptica de la señal, pues el declarar desierta esta licitación no ayuda mucho en términos de las señales, sobre todo porque habrá que tener claro qué es exactamente lo que no vio Fonatur para dar salida. De hecho, le habían preguntado recientemente al presidente y él había dicho que no, que BlackRock muy bien, se lleva muy bien con Larry Fink, y bueno, finalmente lo que se concluye es que este consorcio encabezado por BlackRock, enorme fondo de inversión, pues no fue aceptada su propuesta, y esto, le digo, manda una serie de señales importantes. Ya por último, comentarles rápidamente que Uber dijo que todos los vehículos de su plataforma serán eléctricos para el año 2040. Pues está lejos el objetivo, pero bueno, pues ahí está este asunto. Seguiremos, por supuesto, hablando de lo que tiene que ver con el presupuesto, sus, digamos, proyecciones
que hay consenso de que es demasiado optimista, sobre todo porque pues la caída que ven para este año es de 8%, a menos de que la caída sea más fuerte y entonces el rebote pues sí sea 4.6%, pero mueven los supuestos de este presupuesto 2021, ya lo estaremos comentando. Agradecerle mucho que me haya acompañado, soy Rodrigo Pacheco, invitarle a que descargue el programa de radio en cualquiera de las plataformas, también invitarle a que se quede aquí en Imagen con Pascal Beltrán del Río, que tiene toda la información que usted necesita escuchar, invitarlo por supuesto también a que nos acompañe en Imagen Televisión y desearle que tenga un excelente miércoles. Seguiremos por supuesto con el análisis de este y muchos otros temas. Excelente día. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.